Hace muchos años, en un rincón oculto entre montañas verdes y árboles que parecían murmurar entre sí, existía un pequeño pueblo donde la vida transcurría en calma. Allí habitaba Pedro, un campesino sencillo, trabajador y de buen corazón, cuya existencia giraba en torno al cultivo de la tierra. Cada amanecer lo encontraba arando, sembrando y cuidando de sus animales, siempre con la frente sudada y las manos firmes, acostumbradas al trabajo pesado. Pedro no vivía solo. Compartía su humilde hogar con su padre, don Tomás, un anciano de mirada profunda y pasos pausados. Aunque los años habían doblado su espalda, aún conservaba la fortaleza suficiente para ayudarlo en tareas ligeras y, sobre todo, para ofrecerle consejos nacidos de la experiencia que solo el tiempo otorga. Su sabiduría era conocida por todo el pueblo. Muchos decían que don Tomás no solo entendía la tierra, sino también los secretos que se esconden en el monte. En esa misma casa vivía Mariana, la hija de Pedro, una jovencita de 15 años cuya belleza parecía heredada directamente de su difunta madre. Desde que era pequeña, la tragedia había golpeado su vida. La muerte de su mamá dejó un vacío enorme, uno que Pedro se empeñó en llenar con más amor, dedicación y ternura de la que cualquier padre pudiera ofrecer. Para él, Mariana era más que su hija, era su orgullo, su impulso y la razón por la que no desistía ni en los días más pesados. Don Tomás también adoraba a la muchacha. En ella veía el reflejo de la mujer que había sido su nuera, pero también el futuro de la familia. La observaba crecer con una mezcla de alegría y un presentimiento silencioso que jamás compartía con nadie. Como si algo en el viento le dijera que el destino de Mariana estaría marcado por fuerzas antiguas que rondaban aquel pueblo. A pesar de las dificultades, Mariana llenaba la casa de luz. Se levantaba al amanecer junto a su padre para ayudar en lo que podía. Ordeñaba las vacas, recogía leña, barría el patio y mantenía la casa ordenada. Y aún así, encontraba tiempo para asistir a la escuela del pueblo. Siempre regresaba con sus libros apretados contra el pecho, una sonrisa cansada pero sincera y una energía que reconfortaba tanto a Pedro como a su abuelo. La vida transcurría tranquila, hasta que una tarde todo empezó a cambiar. Mariana regresaba de clases como lo hacía siempre, caminando por el sendero estrecho que serpenteaba entre arbustos y troncos viejos. Pero ese día, algo distinto ocurrió. Mientras avanzaba, escuchó un silbido breve, muy suave, tan delicado que parecía venir del aire mismo. Se detuvo en seco. Pensó que quizás algún niño del pueblo se escondía entre los árboles intentando gastarle una broma. Sin embargo, cuando miró alrededor, no vio ni sombras ni movimiento. Siguió caminando, pero el silbido volvió a sonar. Esta vez, más largo, más claro, como si imitara su respiración. El sonido la hizo estremecer. Trató de convencerse de que era solo el viento, pero la sensación de que alguien la acompañaba sin mostrarse comenzó a hundirse en su pecho. Aceleró el paso y llegó a casa con el corazón inquieto. Allí encontró a Pedro descargando leña junto al corral. «Papá», dijo tratando de sonar tranquila, aunque su voz temblaba. En el camino me silbaron, pero no había nadie. Pedro dejó la leña a un lado y la miró con suavidad, intentando que no se alarmara. «Seguro fueron muchachos jugando entre los árboles, hija. No les pongas cuidado». Ella asintió, aunque la duda seguía picándole la mente como una espina. Esa fue la primera señal, y aunque Mariana aún no lo sabía, aquel silbido marcaría el inicio de una presencia que llevaba tiempo observándola, esperando el momento para revelarse. Los días siguieron su curso con normalidad, pero algo en el ambiente parecía haberse torcido. Mariana continuaba yendo a la escuela, ayudando en la casa y riendo con su abuelo en las tardes, pero cada vez que caminaba sola por los senderos, esa sensación pegajosa de ser observada regresaba. Una tarde, mientras volvía del río con un balde de agua apoyado en la cadera, el silencio se quebró de nuevo. Un silbido corto, luego otro, más largo,
como si imitara el ritmo de su respiración. Mariana se detuvo. El corazón se le comprimió. Miró a su alrededor, pero solo encontró monte, árboles quietos y un aire tan inmóvil que parecía contener la respiración. Entonces ocurrió algo que le heló la sangre. El viento levantó polvo y arrastró hasta ella un sombrero viejo, pequeño, redondo, tan gastado que parecía llevar años escondido bajo la tierra. Se detuvo justo frente a sus pies, como si alguien lo hubiera dejado caer adrede. Era demasiado pequeño para un adulto, pero tampoco parecía de un niño común. Se veía extraño, como hecho para alguien que vivía agachado, encorvado o acostumbrado a caminar entre raíces. Mariana retrocedió un paso. Su instinto le dijo que no lo tocara, y así lo hizo. Dejó que el viento volviera a arrastrarlo hasta que desapareció entre la maleza. Esa noche, mientras comían en la mesa de madera, Mariana no pudo contenerse. «Abuelo, hoy volvió a pasar», dijo bajito. Escuché el silbido y apareció un sombrero viejo, justo enfrente de mí. Don Tomás dejó la cuchara en el plato. Sus ojos, cansados pero siempre alerta, se entrecerraron con preocupación. «Hay cosas que es mejor no recoger, hija», murmuró con voz grave. Pedro, que venía llegando con las manos llenas de tierra de tanto trabajar, resopló intentando quitarle importancia. «Padre, no le metas miedo. Seguro era solo un sombrero que el viento arrastró desde alguna finca. No hay que imaginar fantasmas donde no los hay». Pero Mariana notó que mientras hablaba, don Tomás no la miraba a ella, sino hacia la ventana, como si esperara ver algo moverse entre la oscuridad del patio. A la mañana siguiente, una ola de comentarios empezó a recorrer el pueblo. Niños que aseguraban haber visto un hombrecito pequeño detrás de un arbusto. Una mujer que dijo haber sentido pasos diminutos correr alrededor de su patio al caer el sol. Un campesino que juró haber oído risas de alguien pequeño, escondido en los matorrales. Nadie quería admitirlo abiertamente, pero todos lo comentaban en voz baja. Algo estaba rondando el pueblo. Mariana escuchó dos de esos murmullos mientras esperaba su turno en la tienda para comprar arroz y aceite. «Mi hijo dice que lo vio», susurró una vecina. «Un hombrecito con botas viejas y un sombrero enorme». «El mío también», respondió la otra. «Dice que lo llamó por su propio nombre». Mariana sintió cómo se le erizaban los brazos. Ese detalle, que supiera los nombres, no era normal. De camino a casa llevaba el corazón latiéndole fuerte. Cuando llegó, le contó todo a su abuelo. «Ya no soy solo yo, abuelo», dijo con la voz entrecortada. «Otros también lo están escuchando y lo están viendo». Don Tomás no respondió enseguida. Guardó silencio con la mirada clavada en el piso. Cuando por fin habló, su tono era casi un susurro. Hay historias que parecen cuentos de niños, pero no lo son. Esa misma tarde, don Tomás escuchó a un par de niños jugando cerca del corredor. Sus voces eran bajitas, como si temieran ser oídos por algo más que por él. «Te juro que me dijo que lo siguiera», dijo uno. «¿Y lo hiciste?», preguntó el otro temblando. «No, corrí. Mi mamá dice que si lo vuelvo a ver no le hable, que ni lo mire». Un escalofrío subió por la espalda del anciano. Esas frases, esas advertencias, las había escuchado de joven, cuando un duende merodeaba por otro pueblo cercano y se llevaba a los que caminaban solos. Miró hacia el monte. El sol se escondía apenas detrás de las colinas, tiñendo todo de un tono anaranjado y triste. Algo se acercaba, y él lo sabía. Los días avanzaron con una tensión silenciosa en la casa. Aunque Pedro intentaba mantener la calma y seguir con sus labores en la milpa, Mariana empezó a evitar caminar sola al caer la tarde. Y don Tomás cada vez hablaba menos, como si su mente estuviera recordando advertencias antiguas que llevaba décadas enterradas. Una noche, mientras Pedro y Mariana preparaban la cena, el anciano permanecía sentado en su silla de madera, inmóvil, con la mirada fija en un punto invisible del corredor.
Mariana se acercó con suavidad. «Abuelo, ¿está bien?» Don Tomás parpadeó como si regresara de un sueño. «Sí, hija. Solo recuerdos», respondió con una sonrisa débil. Pero Mariana sabía que no era cierto, porque aquella expresión en su rostro no era nostalgia. Era un temor viejo, uno que él nunca había puesto en palabras. Días después, Pedro recibió un mensaje del pueblo vecino para resolver un asunto pendiente. Tendría que salir esa misma tarde, y don Tomás insistió en acompañarlo para no dejarlo ir solo, aunque en realidad no quería dejar a Mariana sin protección más tiempo del necesario. Antes de partir, Pedro se detuvo frente a su hija. Le acomodó un mechón de cabello tras la oreja, como cuando era niña. «Hija, vamos a regresar ya de noche. Quédate aquí, cierra bien la puerta y no salgas del patio. No tardamos», le aseguró con una sonrisa cansada. «Sí, papá», respondió Mariana, confiando en que todo estaría bien. La vio despedirse mientras ambos se alejaban por el camino de tierra, caminando despacio bajo el sol que comenzaba a caer. Principio, Mariana intentó pasar el tiempo repasando sus cuadernos de la escuela, pero a medida que el cielo pasaba del azul al naranja y luego al gris de la tarde, sintió que el silencio se espesaba en la casa. Los grillos comenzaron a cantar. El viento soplaba entre las ramas como un murmullo inquietante. El crepúsculo avanzaba rápido, como si el día estuviera apresurado por irse. Mariana se asomó al camino. No veía a su padre ni a su abuelo. La soledad empezó a hacerse pesada, como si la noche quisiera entrar a la casa antes de tiempo. Se armó de valor y salió un momento al patio, solo para mirar si ya venían. Fue justo entonces cuando lo vio. Entre las sombras que se estiraban desde el monte, una figura pequeña salió caminando lentamente, como si hubiese estado allí, escondida, esperando a que Mariana se asomara. Era un hombrecito bajo, casi del tamaño de un niño, pero sus proporciones no eran normales. Llevaba un sombrero enorme que le caía casi hasta la nariz. Su ropa estaba rota, cubierta de tierra, y sus botas, desgastadas hasta casi deshacerse, dejaban un sonido hueco en cada paso. Lo más perturbador eran sus ojos. Brillaban en la penumbra con un reflejo extraño, casi animal, casi sobrenatural. El hombrecito se detuvo, inclinó la cabeza como si la estuviera estudiando, y entonces silbó, un silbido perfecto, hipnótico, que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. «Ven, acompáñame», susurró con una voz demasiado suave para ser humana. Mariana dio un paso hacia adelante sin querer. Era como si algo la tirara desde adentro, como si el silbido se hubiera metido en sus pensamientos y ahora tirara de ella. Sus pies comenzaron a moverse solos. El duende retrocedió hacia la oscuridad del monte, y Mariana, atrapada en un trance extraño, empezó a seguirlo. Mientras Mariana avanzaba hacia el monte, su mirada estaba vacía, como si caminara dormida. Cada paso la alejaba más del patio, y el silbido del duende seguía hipnotizándola, serpenteando entre los árboles como un canto prohibido. La figura pequeña se movía deprisa entre los matorrales, apenas visible bajo la sombra de su sombrero enorme. A veces se reía, una risa corta, hueca, que hacía eco entre las piedras. No era una risa de niño, era la burla de algo antiguo, juguetón y peligroso. A esa misma hora, Pedro y don Tomás regresaban por el camino desde el pueblo vecino. La noche caía rápido y el viento parecía traer un silencio inquietante. De pronto, un niño del barrio salió corriendo hacia ellos, con el rostro descompuesto de miedo. «Don Pedro», gritó. «Vi a su hija». Pedro se agachó de golpe, tomándolo por los hombros. «¿Qué viste? Dime». Ella salió al patio, y luego apareció un niño raro, chiquito, con un sombrero grande. Balbuceó el pequeño. La llamó, y ella se fue con él hacia el monte. El mundo se le vino abajo a Pedro. Sintió un vacío frío en el estómago, un terror que le hizo olvidar el cansancio del día. Pero quien reaccionó primero fue don Tomás. «Ese no es un niño», dijo con una voz que helaba la sangre. «Es el duende,
y sin perder un segundo, ambos corrieron hacia el monte. Mientras corrían monte arriba, don Tomás gritó con urgencia: «Pedro, si escuchas su silbido, muérdete el dedo meñique. Si lo ves de frente, voltea tu ropa al revés. Y no le hables jamás». Pedro solo pudo asentir. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía la sangre vibrar en los oídos. A medida que se adentraban, los árboles parecían cerrarse sobre ellos. El aire estaba tan frío que resultaba difícil respirar, y entonces lo oyeron, un silbido largo, profundo, que se extendió por todo el monte como si la montaña respirara. Pedro tropezó, pero siguió adelante. Entre las sombras vio la silueta de su hija. Mariana caminaba como una sonámbula, con los brazos sueltos y la mirada perdida, siguiendo la figura pequeña que avanzaba delante de ella. El duende, esa cosa, giró la cabeza apenas, lo suficiente para mostrar sus ojos brillantes, 2 puntos luminosos llenos de malicia, y silbó de nuevo. El sonido hirió el aire y la mente de Pedro. Sintió que algo lo jalaba hacia la oscuridad, como si el silbido intentara llevárselo también. Recordó las palabras de su padre. Sin pensarlo 2 veces, se mordió el dedo meñique hasta sentir el sabor metálico de la sangre. El hechizo se quebró lo justo para recuperar el control. Después, desesperado, se volteó la camisa al revés, luchando por romper cualquier influencia del duende. El silbido se quebró, como si algo hubiera fallado. «Mariana», gritó Pedro con todas sus fuerzas. «No lo sigas». Pero ella no respondía. El duende soltó una risa corta, burlona, casi infantil, pero plagada de maldad. Luego dio un paso hacia la oscuridad, empujando a Mariana con su influjo. Pedro corrió con todo lo que tenía. Se lanzó sobre su hija y la tomó por los hombros, sacudiéndola suavemente. «Hija, despierta, soy yo, soy tu padre». Por un instante fue como hablarle a una estatua, pero luego, como si saliera de un sueño profundo, Mariana parpadeó. Sus ojos recuperaron vida, y al ver a su padre se derrumbó en lágrimas, abrazándose a él con desesperación. Detrás de ellos, el duende quedó quieto, y bajo la sombra de su sombrero, sus ojos se llenaron de furia, pero no pudo hacer nada. El hechizo se había roto. El hombrecito dio un paso atrás, luego otro, y con una risa corta y vacía, se desvaneció entre los árboles, dejando solo el sonido de sus botas gastadas alejándose en la oscuridad. Pedro cargó a Mariana entre sus brazos mientras descendían por el monte. La muchacha seguía temblando, como si todavía sintiera en la piel la sombra del duende. Don Tomás, aunque cansado, no apartó la vista de ellos en ningún momento. Caminaba a su lado con una expresión grave, la misma que solo mostraba cuando la vida se ponía verdaderamente en riesgo. Cuando por fin llegaron al corredor de la casa, el anciano los recibió con un suspiro profundo, casi doloroso. Se acercó a su nieta y le tomó la mano con ternura. «Tranquila, hija», murmuró. «El duende no terminó de cerrar su hechizo. Te quiso atrapar, pero no pudo llevarte». Sus palabras no eran regaño ni reproche, sino alivio disfrazado de sabiduría. Pedro, todavía con el corazón acelerado, abrazó a su hija con toda la fuerza que le quedaba. «No vuelvas a salir sola cuando cae la tarde», le dijo, lleno de miedo y amor al mismo tiempo. «No te dejaré sola otra vez. No mientras exista la posibilidad de que ese ser vuelva a rondar». Mariana, con la voz quebrada por el susto, susurró: «Papá, yo no quería seguirlo. No sé qué me pasó». Pedro la estrechó aún más. «No fue tu culpa. Él te engañó. Lo importante es que estás aquí». Aquella noche cenaron juntos, en silencio, pero con la sensación de haber recuperado algo que casi pierden. La casa, que horas antes se sentía fría y amenazada, volvió a llenarse poco a poco de calma. Aún así, los 3 sabían que lo ocurrido no era cosa de juegos ni imaginación. El peligro había sido real, muy real. Mariana durmió esa noche en la habitación de su padre, y don Tomás se quedó despierto hasta tarde, sentado junto a la ventana, vigilando el monte como un guardián silencioso.
No volvió a decirlo en voz alta, pero en su interior sabía que el duende había puesto sus ojos en la muchacha. Quizá volvería, quizá no, pero ellos ahora conocían sus trucos y estaban preparados. Con el paso del tiempo, el pueblo entero supo lo que había sucedido, aunque nadie se atrevió a hablarlo directamente con la familia. A partir de entonces, muchos comenzaron a cerrar sus puertas antes de que el sol desapareciera. Otros no dejaban que sus hijos jugaran cerca del monte al caer la tarde, porque todos sabían que la historia no era nueva. Era una advertencia que los viejos del pueblo habían repetido por generaciones. El duende vive en cuevas escondidas entre los cerros, vagando por los caminos cuando la luz empieza a morir. Algunos aseguran que lo han visto. Ronda los patios de las casas. Sigue a mujeres jóvenes con obsesión peligrosa. Invita a los niños con su voz dulce y su silbido engañoso. Y los que lo han reconocido cuentan siempre lo mismo. Si escuchas su silbido, muérdete el dedo meñique. Si lo ves, voltea la ropa al revés y jamás le respondas. Porque si le hablas, si le haces caso, si lo sigues, el duende te lleva y nadie vuelve igual. Si quieres escuchar más historias como esta, llenas de misterio, folclore y leyendas que aún viven en los pueblos, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para que no te pierdas ningún nuevo relato.